¿Trajo su Biblia? Aquí meditamos, estudiamos la Biblia. Estamos en el libro de Romanos. Si no tienes, quieres que te prestemos o regalemos una Biblia, ya las tenemos atrás. Vamos a estar en el capítulo 5 y vamos a terminar ese capítulo. Hemos estado leyendo que todos somos pecadores, pero hemos sido justificados por Cristo si lo llamamos Salvador y Señor. Vamos a estar en los versos 12 al 21 del capítulo 5. Pero antes de que empecemos, te quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada? A ver. Ok. ¿Recuerda de que leímos un verso allí donde nos decía que tenemos que tener gozo, tenemos que resistir esas cosas que vienen a nuestra vida, especialmente cuando estamos bajo presión? Tenemos que estar firmes, ¿verdad? Y tenemos que tener esperanza. No esperanza de que espero que esto pase, no. Esperanza que sabemos que Cristo está con nosotros. ¿Sí? Entonces te pregunto, ¿cómo te fue la semana pasada? Bajo la presión. Bajo eso pesado que está en tu vida. ¿Cómo te fue? Bien, ok. Espero de que hayas tenido gozo, que tuviste resistencia, que fuiste fortalecido y que tu esperanza está firme en Cristo. Amén. Entonces, antes de empezar, quiero leer 2 Corintios 4, 8, 9. Lo leímos la semana pasada. Y quiero que no se te olvide que mientras estemos en esta vida, vamos a pasar por problemas y por cosas difíciles. ¿O alguien no ha pasado por eso? A ver, levante la mano. ¿Nadie? Ok, amén. Estamos normales aquí, ¿verdad? Claro que sí pasamos por cosas así, pero mire, ahí como dice en ese versículo, dice, nos vemos atribulados en todo y de diferentes formas. Tu tribulación es diferente a la mía y así, ¿verdad? Pero dice, en todo, pero no abatidos, ¿verdad? Atribulados, pero no abatidos. Eso pesado, esa presión, no nos para de seguir adelante y esperar en Cristo. Dice, perplejos, pero no desesperados. ¿A veces te desesperas? Yo sí, ¿verdad? Dice, pero no te desesperes, porque tu esperanza está en Cristo. Dice, perseguidos. A ver, ¿a cuántos de ustedes los persiguieron la semana pasada? Y no los perros, ¿okay? Está hablando de problemas, ¿verdad? De cosas difíciles, ¿verdad? Dice, perseguidos pero no abandonados. Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, su palabra está con nosotros, ¿verdad? Dice, derribados. A ver, ¿cuántos de ustedes tambalearon? ¿Cayeron al suelo? Recuerda, pero no te quedes ahí. Levántate, dice, pero no destruidos, ¿verdad? Aunque esa presión, recuerda la imagen de presión, esa es ¿cómo se dice? I'm thinking of a press for grapes, para las uvas. Un barril lleno de uvas y que la están apachurrando para que se machuquen y que salga el jugo o el vino. Hay momentos que así a veces tú y yo nos sentimos, pero dice derribados pero no destruidos. ¿Ok? Que nuestra esperanza esté en Cristo todo el tiempo. Amén. Entonces aquí en Romanos 12:21 Pablo nos va a hablar de ciertas cosas. Aquí nos va a decir que hay un contraste grande entre el primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Who was the first man? Adán, ¿verdad? Que hay un gran contraste, una gran diferencia entre Adán, el primer hombre, y como lo dice Pablo, el último hombre, que es Cristo. Un gran contraste entre Adán y Cristo. Aquí lo vamos a mirar. También
dice que tú y yo tenemos que escoger si queremos la libertad que hay en Cristo o si queremos continuar atrapados, atados en el pecado. Entonces tú y yo tenemos que decidir. Pero antes de empezar a leer estos versos, 1 Corintios 15, 45 al 47, aquí claramente nos da el resumen de lo que vamos a leer. La palabra de Dios dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Un contraste. ¿El hombre del polvo o el hombre del cielo? ¿Cuál quieres tú? Del cielo. Amén, ¿verdad? Un contraste bien claro. Lo que es de hombre y lo que es de Dios. Entonces, ¿listos para empezar a leer? Empezamos. La versión que uso es la NTV, pero como les digo, uso la Reina Valera y también la NBI para prepararme y compartir con ustedes. Dice el verso 12 del capítulo 5, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos. Y saben, hebreo, griego, japonés, cualquier idioma, todo es todos. Porque todos pecaron. Aquí Adán representando a la raza humana, a la humanidad por entero. Estamos vitalmente, críticamente conectados con Adán, el primer humano. Y aquí en este versículo nos da la referencia al primer pecado de Adán. ¿Sabe cuál fue el primer pecado? Desobediencia. Desobedeció lo que Dios le había dicho. El primer pecado. Y por eso tú y yo estamos conectados a Adán. Un acto de desobediencia sumergió a toda la descendencia humana al pecado. Por una persona que desobedeció, todos nosotros somos culpables. Pero ¿por qué? No es mi culpa. ¿Por qué? Estamos conectados a Adán. Mire, Génesis 2, 16 al 17. La Reina Valera dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Me imagino que para mí era un mango. Un mango así rojo, medio amarillo, así anaranjado. Eso yo lo que me imagino. Que Dios dijo, no, de allí no. Pero él desobedeció. Y dice, cuando tú desobedezcas vas a morir. Pero ¿cómo es que tú y yo estamos conectados a Adán? Por la culpa de Adán, tú y yo estamos identificados con el pecado. We've been identified with sin because of Adam's disobedience. La muerte es nuestra herencia porque Adán desobedeció. El legado del primer hombre. Él escogió el mal por sobre el bien. Y al hacerlo, Adán nos condenó
a seguir en sus pasos de pecado. De la misma manera que un presidente, que un monarca, que un primer ministro representa a una nación y hace decisiones que nos afectan a todos como bajo ese estado o ese país. Y mire, actualmente aprendí una palabra nueva. ¿Sabe cuál palabra es en español? Aranceles. ¿Ok? En inglés decimos tariffs. Y actualmente, ahorita, por una decisión del presidente de los Estados Unidos, todos nosotros vamos a ser afectados por esa decisión. Pero a mí no me preguntaron. A mí no me dijo, ¿puedo hacer? No, él representando a todos nosotros aquí en este país, tomó esa decisión. Y por esa decisión vamos a cosechar las consecuencias. ¿Ok? Así es la misma idea con Adán. Por la desobediencia de Adán, representando a la humanidad, tú y yo cosechamos muerte. ¿Es it fair? ¿Qué piensas? Pero aunque pienses que no sea fair, esa es la consecuencia. ¿Ok? Así como va a haber consecuencias por los aranceles. ¿Ok? Mire, pecadores, ahí tengo una diapositiva. Somos pecadores por 4 formas. ¿Ok? Pecadores por nuestras acciones. Pecadores por naturaleza. Pecadores por condición. Y pecadores por imputación. La culpa total del pecado cae sobre nosotros, los descendientes de Adán. Y mire, imputación, esa palabra, el sinónimo de eso es atribución, asignación, acusación. En otras palabras, lo que hizo Adán, tú y yo lo hicimos. Eso es imputación. Estamos directamente conectados con Adán. El verso 13, vayamos. No se le olvide el contraste, Adán y Cristo. ¿Okay? Ahorita estamos hablando de Adán. 13 dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Aquí puse los humanos que vivieron entre Adán y Moisés, de hecho cometieron acciones pecaminosas, pero no podían ser considerados pecadores porque la ley aún no existía. ¿De acuerdo? La ley, como fue dada a Moisés. Pero aún así, a pesar de que no había ley, ellos eran pecadores. Y el resultado fue que Dios trajo juicio antes de la ley. ¿A eso recuerda ese evento que pasó? ¿Qué evento fue ese? No, antes, el diluvio. ¿Ve? Antes de la ley. Todos por ser pecadores. Primera de Juan 3:4. Pecadores con ley o sin ley, mi hermano. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando tú quebrantas lo que Dios quiere, lo que Dios requiere y quiere que tú y yo hagamos, cuando tú lo quebrantas, eso es pecado. Leamos verso 14. Por aquí nos va a explicar un poquito más de antes de la ley. Dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron.
incluso los que desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Recuerda que él quebrantó lo que Dios había dicho antes de la ley. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Tal vez te preguntas cómo que una representación de Cristo. Adán como el primer hombre, algo nuevo que empezó aquí en esta tierra. Cristo como algo nuevo que va a empezar en la vida del futuro. Es lo que quiere decir aquí. ¿Ok? So tenga eso en mente. Cuando Dios finalmente dio la ley, fue para que la culpabilidad del pecado se hiciera evidente. Para que no hubiera excusa, mi hermano. Porque antes podía decir, pues yo no sabía. Pero la ley fue dada para que no hubiera ninguna excusa. Si lo que hacemos agrada a Dios o no. Por ejemplo, cuando Adán desobedeció y pecó, ¿qué fue lo que Adán dijo ante Dios cuando le preguntó a Dios? ¿Ve? Somos bien buenos y listos y rápidos para buscar algo que echarle algo a la culpa. Y Adán aventó a Eva al frente. En vez de decir yo desobedecí. Dijo, no, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Eso es la culpa de las mujeres. No, mi hermano. Adán desobedeció. La ruina de la humanidad, resumidos en los versos 12 y 14. Por desobediencia, tú y yo hemos sido condenados a muerte. Mire, Génesis 6, 5 y parte del 7. Y esto fue antes de la ley. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Mire, por el pecado. Eso fue Adán y las consecuencias de la desobediencia de Adán. Y le doy gracias a Dios Padre porque Cristo vino a morir, a rescatarnos, a derramar sangre para que tú y yo no seamos condenados, atados a la muerte. Eso es clave. Leamos el verso 15. Y me gusta como la NTV dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos, por medio de otro hombre, Jesucristo. Muerte por un hombre, vida por otro. Una gran diferencia, un gran contraste. Conectados a Adán por el pecado, pero si tú haces a Jesús tu Señor, tu Salvador, tienes vida por Cristo. Adán trajo muerte a muchos. La muerte es consecuencia directa del pecado. En el judaísmo se creía que si Adán no hubiera pecado,
toda la humanidad hubiera sido inmortal. Ve, fue la culpa de Eva. No, Adán desobedeció. Y por él tenemos que morir. Mire, John Phillips dice, no somos pecadores porque pecamos. Quiero que piensen eso. No eres un pecador porque quebrantas la ley o porque desobedeces. Pecamos porque somos pecadores. Por eso pecamos, ¿ok? Muerte. 3 clases de muerte. ¿Sabías? Muerte física, cuando este cuerpo termina de existir. Muerte espiritual, cuando tú desobedeces, cuando tú no haces lo que a Dios le agrada, hay una separación, hay muerte, no hay una relación, se quebranta esa relación. Eso espiritual entre tú y Dios no existe, no, está separada. Y la tercera es la muerte eterna, para siempre. Muerte física, la separación del espíritu, cuando estamos vivos del cuerpo, cuando el cuerpo muere. Espiritual, separación intencional de Dios y nuestra rebelión contra Él. Esa es una muerte espiritual. Y muerte eterna, separación de Dios para siempre. Siempre. Esas son las consecuencias de desobedecer. Cuando tú y yo pecamos, vamos a morir. ¿Por qué están tan serios? Estamos hablando de muerte, pero es algo natural. Impuestos, ¿verdad? Y la muerte, esos no fallan. ¿Ok? Mire, la palabra de Dios es para nuestro beneficio, ¿right? Nos enseña, nos advierte, nos corrige. Si a ti no te gusta el tema de muerte, tómalo como una oportunidad para pensar, para meditar. Que hay 3 clases, ¿verdad? Muerte física, espiritual y eterna. Y sabes, tú decides, a lo menos las 2, ¿verdad? Porque la primera es seguro, un día u otro, ¿verdad? Pero las otras 2 tú y yo puedes decidir, ¿ok? Si vas a tener muerte espiritual o muerte eterna. Te aconsejo que escojas a Dios. Leamos el verso 16. Porque continúa diciéndonos el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús. Mayor, mejor. Dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Un acto de obediencia de un hombre que se llama Jesús hace posible que una raza humana perdida sea rescatada. Mire, ese es un gran regalo que Dios nos ha dado. No muerte, sino vida. El regalo de Dios para la humanidad se llama Jesús. ¿Ok? Que no se nos olvide. Efesios 1:7 dice, en Él, en Jesús tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¿Sabes tú que no puedes contener? You can't contain God's grace. La gracia de Dios no la puedes contener en tus manos, en una caja. No puedes. Don't even try, no trates. Just receive it. Tómala. Dios te la da.
condenados a muerte, pero vivos en Cristo, nos está diciendo Pablo aquí. Leamos verso 17. Continúa con esta idea, por Adán, pero por Cristo, para que entendamos qué gran regalo Dios nos ha dado. 17 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos, a los que están condenados a muerte. Jesucristo vino a rescatarlos, a salvarlos. Le doy gracias a Dios que así fue. Y aún hoy Él nos rescata, Él nos redime, Él nos salva, si tú y yo venimos a sus pies. Leamos versos 18 y 19. Dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y esa palabra justos, justificación, simplemente significa que estamos en la relación adecuada, correcta con Dios. Tenemos contacto, comunión con Dios. Cuando tú y yo somos declarados justos. Y somos declarados justos por tomar, recibir lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Corintios 15:21. La misma idea de lo que acabamos de leer dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y eso es lo que vamos a celebrar que en 2 semanas, ¿verdad? La resurrección. De que Cristo no quedó allí en esa tumba, sino que Él se levantó. Y así como Él se levantó, es la promesa para ti y para mí. El pecado requiere muerte. Pero en Cristo tenemos vida. Y tenemos que recibir ese gran regalo que Dios nos ha dado. William Barclay dice, por el pecado de Adán, todos los seres humanos se convirtieron en pecadores y quedaron alejados de Dios. Por la justicia de Jesucristo, todos los seres humanos se convierten en justos y son restaurados a una relación correcta con Dios. Por la justicia de Cristo, tú y yo somos declarados sin culpa ante Dios. Y somos puestos en una relación adecuada con Dios. Por Cristo. Mire, recibir el pecado por las acciones, la desobediencia de Adán, pero recibir justicia y vida por la obediencia de Jesús. Leamos el verso 20, capítulo 5. Aquí nos va a hablar de la ley. Dice, la ley de Dios fue entregada, la ley que fue dada a Moisés,
para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Dios nos ha dado oportunidad tras oportunidad de recibir ese regalo que es vida eterna, su gracia, el favor inmerecido. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a arrepentirnos y a someternos y recibir todo lo que Él tiene. La solución del problema, porque es un problema, el pecado, depende del don inmerecido que tú y yo tenemos que tomar, recibir de Dios. Y ese regalo se llama Jesús. Tenemos que recibirlo, mi hermano. Tomarlo. Se nos ha dado la oportunidad de decidir si queremos vida o muerte. Y hay 3 formas de morir, ¿verdad? La física, espiritual y eterna. Si alguien te da la oportunidad de librarte de esto y lo otro, ¿lo vas a pensar mucho o lo tomas rápidamente? Pero quiero que de verdad lo tome, mi hermano. No nomás, don't second guess yourself. No pienses dos veces. Cuando alguien te da algo, tómalo. No le quites la bendición que Dios les ha dado a ellos por bendecirte. Es un favor que ellos reciben bendición por hacerlo. No les robes su bendición. ¿Ok? Dios nos ha dado un gran regalo. Especialmente todos nosotros, si ya sabemos y hemos escuchado el plan de Dios para rescatarnos, para liberarnos. No lo rechaces, tómalo. Y no pienses más de 2 veces. Una vez es suficiente para tomarlo. Tómalo. Apocalipsis 5 del 1 al 4. El mundo arruinado por el pecado. No hay nadie que nos salve o que nos rescate. Pero mire, Apocalipsis 5 dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie incapaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Cuando tú y yo hemos sido condenados a muerte, mi hermano, por el pecado, estamos aquí pensando, ¿quién nos va a rescatar? ¿Quién nos va a salvar? Who is worthy to rescue us, to save us? There's nobody. Condenados a muerte, no hay nadie en que venga y nos rescate. Mire, el 4 dice: y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, de examinar su contenido. La escena aquí que yo, como me ministró a mí, es de que así es nuestra condición. Pensamos que así es nuestra condición, que no hay rescate, que no hay libertad, that I'm damned to death, que ya muero y no hay esperanza. There's good news. Hay una buena noticia. El verso 5. ¿Qué dice el verso 5 del capítulo 5 de Apocalipsis? A ver quién lo encuentra primero. Dice:
Pero uno de los 24 clásicos me dijo, deja de llorar, chillón. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Cuando tú y yo pensemos que no hay salida, mi hermano, que vamos a estar separados para siempre de Dios, hay alguien que murió, dio su vida para rescatarnos. Y esa persona se llama Jesús. Que no se nos olvide eso. Leamos el último verso del capítulo 5. Dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mientras me preparaba, mi hermano, mi forma de prepararme es leo los versos, leo las 3 versiones en español, las 2 versiones en inglés, y luego después leo comentarios. Y uno de los comentarios de J. Vernon McGee usó una ilustración. Dice, el regalo que Dios nos ha dado, la oportunidad de vivir para siempre. Dice, quiero que piensen en unas tortugas. Mira las tortugas, ¿se las está imaginando? Sí. Verdes, las caguamas o no caguamas, ¿ok? Tortugas. Dice, están en un pantano y mira el pantano, me lo imaginé así verde con I don't know, esa cosa que flota arriba del agua sucia. Así, ¿verdad? Miré como unas 15, así. Dice, así somos tú y yo en el pecado. Andamos nadando en ese pantano, en esa agua sucia. Dice, y viene alguien y le pregunta a una de las tortugas y le dice, ¿quieres que te enseñe a volar? Y las 15 es a volar, es que somos tortugas. Pero que una dice, yo, ¿ok? Y que la toma y se la lleva. Y tiempo después viene esta tortuga volando y llega con las 14 y le dice, hey, mire, estoy volando. ¿Quieren que yo les enseñe cómo volar? Y dice, no, queremos quedarnos aquí en el pantano enterrados y seguir así. ¿Sabes que así somos? La nueva noticia de salvación aquí está. La presentamos, la compartes, sabemos, pero no queremos volar. Queremos continuar siendo tortugas en ese pantano lleno de, yo así de babas, pero de lama. También babas, ¿no? Así sucio. ¿Ve? No queremos aprender a volar. Eso de que yo voy a vivir para siempre, tal vez se hace muy lejano a ti, retirado. Yo lo tomo, mi hermano. No entiendo cómo con mi limitada, ¿okay? Mi capacidad limitada de pensar, pero lo recibo. Se me hace curioso que todos nosotros, a lo menos la mayoría, cuando miramos películas de science fiction, de ciencia, ¿cómo se dice? De esos de Star Wars y que los mundos de allá, que las miramos y decimos, oh, how nice. Pero cuando leemos aquí que vamos a vivir para siempre con Dios, que vamos a estar con cuerpos nuevos, thank you Jesus, no lo queremos recibir o pensar en ello. Pero tenemos que. Dios ha prometido que así va a ser. Tú y yo lo tenemos que tomar.
Entonces, si alguien viene y te dice, ¿quieres aprender a volar, tortuga? I encourage you to do it. Hazlo. Aunque nuestra naturaleza como tortuga, ¿cómo que? Hey, aprende, tómalo. Right? Así Dios nos va a hacer. Dice que hay gran abundancia en lo que Dios ha prometido en Cristo, lo que vamos a recibir, ¿verdad? Leímos aquí varios versos que dice que es mejor que lo que heredó Adán, que fue muerte, que tú y yo tenemos vida, y dice, y mucho más. Y me puso a pensar en una waterfall, catarata, cascada, cascada. Y allí esta foto, este es Niagara Falls, en Ontario, Canadá. No sé si ustedes han ido, pero mire, así es la idea, que lo que Dios nos ha dado nunca acaba. Fluye y fluye y fluye. ¿Ok? So, espero que esto te ayude a pensar que lo que tenemos en Cristo, que lo que Dios nos ofrece y nos da, no tiene límite. It's forever, no se acaba. ¿Ok? Pregunto, ¿podemos tú o un grupo de nosotros con nuestras propias fuerzas, podemos contener la gracia de Dios? ¿Podemos contener? No. Entonces tenemos que recibir lo que Él nos da. ¿Ok? Te pido que lo recibas, que lo tomes. Juan 10, del 9 al 10. Dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mire la diferencia. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Nuestra condenación por Adán o nuestra libertad por Jesús. El acto amoroso de Jesús de morir por nosotros, mi hermano, nos ha dado más que suficiente para hoy, aquí en esta vida y por la que va a venir. Somos pecadores de una forma u otra. Pero por lo grande y lo misericordioso y la abundancia que hay en Dios, en su gracia, tú y yo podemos arrepentirnos, pedir perdón, y en esa acción, esa relación que se quebrantó, se va a restablecer. Pero yo no soy pecador de esos feos, Tony. Ok, no te preocupes. Mateo 5, 22 al 24. Dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta
tu ofrenda a Dios. Esto es para mí, ¿ok? No me mire feo. La idea aquí, mi hermano, es de que todos somos pecadores y vamos a pecar. Y tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y reconciliar, es restablecer esa relación que se quebranta cuando pecamos con Dios. Dios nos ama, Dios es misericordioso. Él espera a que reconozcamos que lo necesitamos. Vayamos a Él. Charles Swindoll dice, cuando una persona es culpable, es decir, objetivamente digna de que se le culpe de hacer algún mal, vergüenza debe darle. En otras palabras, el hecho de que eres culpable debe hacer que te avergüences. La vergüenza es una emoción que Dios da y su propósito es llevarnos al arrepentimiento. Como Adán, mi hermano, nuestra naturaleza es de pecar. Pero cuando pecamos tú y yo tenemos que salir de ese escondrijo. ¿Recuerdas que Adán se escondió? Los dos se escondieron. Esa vergüenza que sintieron. En vez de sentirnos así, mi hermano, tenemos que own our sin. Reconocer el pecado y arrepentirnos. Y venir a Dios y decirle perdón. Y tomar esa misericordia que Él nos ha dado. Porque escondidos, mis hermanos, en los matorrales, ahí nunca vamos a hallar el perdón o la gracia de Dios. We need to get out and seek Him, buscarlo y decirle, forgive me, I'm here. Gálatas 2:20. Si tú llamas a Jesús Señor, Salvador, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No dudes lo que Cristo ya te dio. Tómalo, recíbelo. La promesa de Dios es para todo aquel que llame a Jesús Señor. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. La muerte ya no existirá más. ¿Cuántos de ustedes, y estamos en la iglesia, no eche mentiras, cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? Come on. Yo no me quiero morir, pero si Dios me llama y es mi tiempo de estar con Él, hey, I know where I'm going, yo sé a dónde voy. ¿Verdad? Entonces, si Dios me llama, sí, pero no me quiero ir a la carrera, ¿ok? Quiero estar aquí hasta que Dios diga, ok, Tony, I need you up here. y así te invito a que vivas una vida sin temor a la muerte física. Vivamos con temor a la muerte espiritual o a la muerte eterna, ¿ok?
Le voy a invitar al grupo que se venga. Y el último verso está en Juan 3:17. Sabemos a Juan 3:16, una de las niñas lo dijo esta mañana, pero a mí siempre me ha gustado el 17. Dice Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recuerda la semana pasada de que leímos de que Jesús nos dio acceso a Dios Padre y Él nos escoltó, nos llevó. Es la misma idea. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos ha escoltado a la eternidad. Jesús ha prometido vida y no muerte. Y por eso le damos honra y gloria y gracias a Él. Amén. Póngase de pie y oramos. Te damos gracias, Cristo, por tu palabra hoy. Que la vida de Adán y la vida tuya, Jesús, no se comparan. Y por eso, Dios, te agradecemos que viniste a este mundo en este traje de humanidad para mostrarnos, Dios, tu gran amor. Te damos gracias que tú has prometido más de lo menos, sino que nos has dado mucho. Algo que no se puede contar. No hay límite, Dios, a tu gracia, a tu amor, a lo que tú nos das. Que podamos reconocerlo, podamos valorarlo. Y Dios, pido de que si alguien no ha tomado con ganas lo que tú ofreces y lo que tú das, Dios, que hoy sea ese día. El pecado, la desobediencia trae muerte, trae separación espiritual de ti. Esa relación se quebranta. Y si no nos arrepentimos, Dios, vamos a morir por la eternidad. Espero, Dios, de que tu palabra haya penetrado, que tu Espíritu Santo haya despierto a ese corazón que está alejado de ti, Dios. Que hoy sea ese día, Dios, que esa persona tenga vida. No solo aquí, Dios, sino vida para siempre en ti. Te damos gracias, Cristo, por tu promesa. Y así será. En tu nombre te amamos y decimos amén. Toma este tiempo para meditar en lo que acabamos de leer acerca de lo que Jesús nos ha dado, y después vamos a tomar este tiempo de comunión. Aquí en esta iglesia lo hacemos todos los domingos. No lo hacemos por tradición, sino en verdad queremos honrar y darle el lugar que Cristo merece por dar su vida, por derramar sangre, para que tú y yo estemos con Él para siempre. Toma este momento para meditar y enseguida compartimos. Escuche.